Para encontrar los orígenes del conflicto, hay que remitirse a la época en la que Ruanda era una colonia. Primero fue colonia Alemania, que tomaría el control del país en el año 1894, y luego sería colonia Bélgica, que en el año 1916 tomaría el control del país. Es en ese momento cuando la distinción entre los Hutus y los Tutsis se convirtió en un factor racial. Debido a sus facciones y a su contextura, los Tutsis eran considerados los más cercanos a los europeos y por lo tanto eran la etnia privilegiada. Los Tutsi, que conformaban cerca del 14% de la población, le fueron otorgados los mejores empleos por considerar que eran los más parecidos a los europeos, mientras que los Hutus, que eran la mayoría en Ruanda, cerca de un 85% de la población, fueron relegados a la tarea menos cotizada. De manera cronológica, a- se mencionarán los hechos que terminarían con el genocidio, iniciando en el año 1863, cuando el explorador John Anning Speke publicó el diario del descubrimiento de la fuente del Nilo. En un capítulo sobre Ruanda, Speke presentó lo que él llamó su teoría de la conquista de las razas inferiores por razas superiores. La primera de muchas razas en describir a los pastores del ganado Tutsi como una raza superior. A los socios de los Tutsi lo definió como cazadores, mientras que a los recolectores lo definió como Tiwa y a los agricultores lo definió como Hutus. En el año 1894, Alemania coloniza Ruanda y junto a Burundi y Tanzania pasa a formar parte del África Oriental Alemana. Los alemanes gobernaron Ruanda directamente a través de la monarquía Tutsi y su jefe. En el año 1916, Bélgica asume el control de Ruanda y continúan gobernando a través de la monarquía Tutsi. En el año 1933, los belgas organizan un censo y exigen que todos reciban una tarjeta de identidad que lo clasifique como Tutsis, Hutu o Tiwa. Esto fue lo que prácticamente terminó de abrir o alargar más la brecha entre los grupos étnicos, que terminaría con ese resentimiento de ambas partes, por así decirlo. En noviembre de 1959 comienza una revolución o una rebelión hutu contra los tutsi y los belgas, derrocando así al rey Kingri V. Como dije, entre septiembre y noviembre de 1959 estalló la revolución social en que los campesinos hutus atacaron a los terratenientes tutsi, provocando así más de 20.000 muertos y 150.000 desplazados a países vecinos. En el año 1959 también muere el rey tutsi Mutara III, quien había gobernado durante 3 décadas. En enero de 1961, Ruanda en Ruanda se abolió la monarquía Tutsi. El 1 de julio de 1962, Ruanda logra independizarse de Bélgica, formándose así el primer gobierno hutu encabezado por Gregory Kayibanda, lo que provoca que 200.000 Tutsis se marchen a otro país. Entre noviembre de 1963 a enero de 1964, miles de Tutsi mueren y 130.000 Tutsi huyen a Burundi, Zaire, Uganda. Todos los políticos Tutsi que fueron sobrevivientes y se quedaron en Ruanda fueron ejecutados. En el año 1973, Juvenal Habyarimana tomó el poder mediante un golpe de Estado, destituyendo así al Hutu moderado. Se le llamaba Hutu moderado porque este fue el único, digamos, Hutu en el momento que le dio la oportunidad a los Tutsi de permanecer y crear su negocio. En el año 1989, disculpen, los precios mundiales del café se desplomaron. Esto afecta significativamente la economía de Ruanda porque el café es una de las principales fuentes económicas, ya que es uno de sus principales cultivos comerciales. En el año 1990, el FPR invadió Ruanda, iniciando así una guerra civil. En el año 1991, una nueva constitución permite múltiples partidos políticos. En el 8 de julio de 1993, la radio de televisión Miles Online comenzó a transmitir y difundir el odio de los Hutu contra los Tutsi. El 4 de agosto de 1993 se firmó el Acuerdo de Paz de Arusha, que ponía fin a la guerra civil. ¿Cuál fue el detonante del genocidio? Bueno, el 6 de abril de 1994, un atentado contra el avión que transportaba al presidente de Ruanda, Habyarimana, y a su homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamira, acabó con su vida. La aeronave fue impactada por un misil mientras aterrizaba en el aeropuerto de Kigali, que era la capital de Ruanda. En esa noche se inició la primera muerte, dando así inicio al genocidio de Ruanda.
La cronología del genocidio de Ruanda, pues, el 9 de abril de 1994 sucedió la masacre de Gikondo, en la que fueron asesinados más de 100 tutsis refugiados en una iglesia católica. El 18 de abril de 1994, la matanza o masacre de Kibuye sumó 12.000 tutsi a la estadística de muerte. Fueron asesinados en el estadio de Gatworo, donde buscaban protección. El 21 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad retirar a su tropa del territorio, reduciendo el número de oficiales que había. Cerca de 2.500, lo redujo a 250 aproximadamente. Del 28 al 30 de abril del año 1994, miles de refugiados huyeron a países vecinos como Tanzania, Burundi y Zaire, territorio conocido actualmente como la República Democrática del Congo. Para mayo del año 1994, un 80% de la masacre ya se había completado. El 23 de junio, la Organización de las Naciones Unidas activó la Operación Turquesa, con el fin de restablecer el orden del país y mantener una zona de protección humanitaria ubicada al suroeste de Ruanda. Esta responsabilidad de esta misión se le entregó a Francia, quien años después se vería manchada y señalada de dar apoyo logístico a los Hutus en el genocidio y de proteger al gobierno mediante la operación. Finalmente, en julio de 1994, el FPR, Frente Patriótico Ruandés, derrotó a las tropas gubernamentales conformadas por extremistas hutus y tomó el control del país, dando fin al genocidio. Fue formado, luego del fin del genocidio, un gobierno de unidad nacional con Pasteur Bizimungu, miembro de la etnia Hutu, como el presidente, y Paul Kagame, representante del pueblo Tutsi, como vicepresidente. ¿Cómo o qué papel tuvieron los cascos azules en esta matanza? Primeramente, los cascos azules son la fuerza de paz de la Nación Unida y se le conoce así por el color de casco que usan. ¿Por qué el color azul? Porque en el año 1947 la resolución 167 segunda de la Asamblea General aprobó el tono azul claro como el color de la bandera de la Nación Unida. Este color distintivo vino a representar a la ONU. Bueno, el papel que tuvieron cuando ocurre el genocidio, se dice que había alrededor de 2.000 cascos azules en Ruanda. A pesar de no tener el permiso de interferir, el comandante de la Fuerza de la Nación Unida, Romeo Dallaire, que se encontraba en el país, pidió ayuda. Dice que se pidió ayuda de la forma que sean necesarias, pero no fueron escuchados. Las Naciones Unidas se negaron y además retiraron a los cascos azules del territorio ruandés. Y se dice que Estados Unidos y Francia fueron los que más insistieron en retirar la fuerza de paz de la Nación Unida, conocido como los cascos azules. Esto inició, digamos, la retirada de la fuerza, inició el 7 de abril cuando ellos estaban desplegados a lo largo del territorio de Ruanda y la primera ministra de Ruanda es asesinada por la Guardia Presidencial. Junto a ella, 10 soldados belgas pertenecientes a la Fuerza de Seguridad de la ONU también fueron asesinados, dando así a la retirada de lo mismo. ¿Qué papel tuvo que ver Estados Unidos en el genocidio? Boutros Ghali, quien fue secretario general de la ONU durante el suceso, dijo que el genocidio de Ruanda era 100% responsabilidad de los Estados Unidos. Archivos desclasificados fechados 4 meses antes de la masacre demuestran que la Central de Inteligencia norteamericana, o sea la CIA, había informado al Departamento de Estado de que civiles de la etnia Hutu se estaban armando para cometer una masacre en todo el territorio de Ruanda, lo que comenzó cuando un misil derribó el avión en el que viajaba el presidente ruandés Juvenal Habyarimana. Madeleine Albright, en su cargo de embajadora de Estados Unidos ante la ONU, utilizó las tácticas de bloqueo para evitar el despliegue de la fuerza de paz del organismo a Ruanda, impulsar la retirada de la fuerza de la misión que tenían e impedir nuevas resoluciones sobre este país mientras insistía en que Ruanda no pasaba nada. Años después, Albright afirma que ella desconocía de la situación de Ruanda y por eso tomó esa decisión. El 3 de abril, digamos que esta decisión de Albright se puede explicar que el 3 de octubre de 1993 los cadáveres mutilados de 19 marines habían sido arrastrados por las calles de Mogadiscio por una multitud de somalíes indignados.
El choque había sido inmenso y América no tenía ningún deseo de enviar a su chico a África. La situación se puede resumir así, que para proteger la vida de sus soldados, ellos preferían guardar a sus soldados y que África se siguiera matando porque no le importaban lo que está pasando, porque digamos que había cierta asimilación cultural hacia los negros y más hacia África, que digamos que se comportaban de manera salvaje. ¿Por qué se dice que este fue un genocidio ignorado? Como se ha dicho, se dice que 3 meses antes el responsable de la misión de la ONU en el país africano, Romeo Dallaire, había dado la voz de alarma al comprobar que los Hutus más radicales se estaban armando con el objetivo de exterminar a los Tutsi. Pero nadie le hizo caso. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU fue consciente de lo que estaba pasando, ya en julio de 1994, ya el Frente Patriótico Ruandés había tomado el control del país y ya los Hutus sabían que debían huir por todo lo que habían hecho. Casi 2 millones de Hutus caminaron hacia el exilio, la mayoría al vecino país Zaire, que hoy en día es Congo, entre ellos numerosos autores de la masacre que se confundieron con la multitud en los campos de refugiados. ¿Cómo se encuentra Ruanda en la actualidad? Después de una situación tan espantosa, poco a poco Ruanda ha logrado salir adelante. Es más, hoy se destaca por ser un ejemplo para el continente africano en tema de desarrollo, pero por sobre todo a causa del perdón entre los ruandeses que permitió que el país pudiera renacer. Ruanda ha logrado sacar agallas e increíblemente logró estar a la altura de países como Islandia o Noruega, por lo menos en base a la igualdad de género. Según el informe sobre la brecha de género publicado en el año 2016, Ruanda tiene una de las tasas de participación laboral femenina más alta del mundo, con un 86%, y la brecha salarial es estrecha, y esto se debe a que entre el 60 y 70% de sobrevivientes en el genocidio fueron mujeres. La economía de Ruanda experimentó un rápido crecimiento, un 8% anual entre el año 2001 y 2014, lo que habría sido impulsado por la construcción, los servicios, la agricultura y la manufactura. También el país redujo el porcentaje de personas que viven debajo del umbral de pobreza del 57% en el año 2005 al 45% en el año 2010. A pesar de eso, aún el 63% de la población vive en una pobreza. La desigualdad se redujo y esto es producto a que la alfabetización, la matrícula en la escuela primaria y el gasto en salud mejoraron.